Ahora llegó igual otro momento, un bloque muy esperado en la semana, la cambiamos de día porque el viernes dicen que es un día más relajado. Igual ya a la gente yo creo que no le sorprende tanto los temas que ella trae, ya no es la bruja que hay que quemar en la hoguera, está con nosotros la señorita licenciada Jessica Cheres. Ya no me quieren llevar a la plaza acá a No, yo creo que no, crucificarme yo ni creo que nada. no. Igual ya volveremos a la radio y veremos qué dice. Pero igual la gente también puede escribirnos acá al mensajero y Sí. decirnos sus consultas o si hay algún tema que les interese que quieras tocar en alguna de tus columnas semanales, ¿no? Estaría bueno. Sí, sería Podríamos muy abrirlo interesante. Eso por es las una re redes buena idea. también. Podríamos abrirlo por las redes. Aparte, por ahí hay muchas consultas que las personas no se animan siquiera a ir a consulta Claro. a hacer. Y bueno, tal vez si lo charlamos Una un especie poquito en la tele. de consulta anónima. Digamos. Exacto. Bien. Abrimos mensajero a eso, ¿eh? Hay que Me abrir parece, mensajero. sí. Bueno, el tema ¿Hoy? de ¿cómo estamos? Bien, el tema de hoy yo lo quería traer a esto de el rejuvenecimiento y la sexualidad, porque escuchamos hablar muchísimo de esto de tanto personas con vulva o personas con pene llegan a una edad de su vida en la que dicen, yo quisiera sexualmente volver a sentirme así de joven como cuando tenía 20, como cuando tenía 30 o hasta inclusive 40, ¿no? Y uno empieza a ver un montón de ofertas que tienen cosas buenísimas. Hoy en día sabemos que tenemos tratamientos hormonales, hay inclusive justamente ayer hablábamos con la doctora Cecilia Sáez de tratamiento de hormonas de reemplazo para el periodo de la menopausia, por ejemplo. Fabuloso, claro, que inclusive hacen sentir mejor, que disminuyen visiblemente algunos signos del envejecimiento que aparecen por la disminución del colágeno, porque obviamente que baja el estrógeno. Pero esto va más allá de todo lo que es hormonal o inclusive de los suplementos que podemos conseguir como para sentirnos bien. Fíjense que hoy en día hasta las yuyeras nos venden la maca como un potenciador sexual para los hombres o inclusive para las mujeres. Y esto no es algo loco porque cuando nosotros hablamos de sexualidad hablamos de sangre. Y la sangre es vital. Nosotros pensemos, ya lo vimos en la vez pasada y en el anterior, esto de que el clítoris, por ejemplo, era un órgano sexual que se volvía sensible a la estimulación cuando se llenaba de sangre. Similar al pene, que nosotros sabemos que para que se erecte para el acto sexual se tiene que llenar de sangre. Fíjense cómo en los dos casos la genitalidad y la sexualidad están basadas en la sangre. Y ahora yo quiero llevarlo a mi área, que es la kinesiología, que yo me dedico a los músculos, a las fascias y a los ligamentos, para hablar desde el rejuvenecimiento, desde la activación muscular. Porque nosotros pensemos que está muy bien tomar suplementos, puedo acudir a un profesional para ver esto de las hormonas, puedo de última hacer alguna intervención, siempre hablamos de cosas no invasivas, como para disfrutar una sexualidad más plena. Pero ¿qué pasa con el autoconocimiento? Si yo sigo con esto de, bueno, quiero mejorar mi sexualidad, pero ¿qué estoy haciendo para conocerme? ¿Qué estoy haciendo para conocer mi suelo pélvico, la función que tiene y entender a qué me refiero cuando hablo de que la musculatura es la bomba circulatoria para la erección del clítoris o para la erección del pene? Y ahí entra esto que el año pasado lo hablamos un montón. Primero tengo que conocer mi genitalidad, en el caso sobre todo de las personas con vulva, porque sabemos que hay mucho tabú con la genitalidad. Ver vulvas en redes sociales, casi siempre Instagram censura, pero está bueno verlo porque nosotros tenemos que entender la diversidad que hay en las vulvas, las formas, los labios, que esto es el capuchón del clítoris, diferenciarlo de la uretra, diferenciarlo de la entrada de la vagina. Algo, Mile, que para nosotras parece re natural. Yo llegué a tener pacientes de 25 años que pensaban que por donde sale el pis menstruaban. Claro. O sea, algo que uno diría, no, es imposible, pero sí, hay. A pesar de la educación sexual, a pesar de dar biología en la escuela, hay este tipo de confusiones. Entonces, imagínense cómo van a entender lo que es la anatomía del clítoris, ¿no es cierto? Y para todo esto yo quiero que hoy quede el mensaje bien claro, que para poder rejuvenecer nuestra sexualidad tenemos que pensar en músculos. Nosotros sabemos que los músculos del plano superficial son los encargados de hacer de bomba circulatoria para la erección, tanto del pene como del clítoris, dijimos. En el caso del pene, ¿dónde están estos músculos? Ya les había traído antes, ya es viejo conocido, sí, ¿verdad? Sí. Si nosotros
Ahí está. Si nosotros levantamos el pene, levantamos la raíz de los testículos, nos queda este espacio que nosotros le llamamos cuerpo del periné. Esto es en el caso de una persona con pene. Acá se encuentra toda la musculatura superficial que va a funcionar como bomba circulatoria para el pene. Yo puedo utilizar dispositivos, hoy en día hablamos de las bombas succionadoras de pene, como para agrandar el tamaño y demás, pero a mí me gustaría más bien que la gente se quede con la idea de que hay que entrenar los músculos, porque si nosotros comenzamos a tener propiocepción sobre estos músculos, conciencia y entrenamiento diario, porque las personas con pene tienen que entrenar estos músculos, pueden mejorar la función sexual, ya sea a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, sobre todo cuando quiero volver a sentirme viril, cuando quiero volver a sentirme bien, cuando quiero disfrutar de una erección que dure o inclusive evitar la eyaculación precoz, ¿no es cierto? Entonces, conectar con estos músculos, ya sea desde un masaje, con un aceite, ya sea desde una vibración. Recordemos que las balas vibratorias no las tenemos que ver solamente como juguetes sexuales para el momento de tener un acto, sino también como aliados en el día a día que me pueden ayudar y favorecer que yo empiece a conectar con estos músculos y de alguna manera aprenda a controlarlos de manera específica, ¿sí? Hacer esto diariamente para mí es el verdadero rejuvenecimiento, es el conectar con el cuerpo, con fundamento, sabiendo que estos son los músculos reales que van a tener la función, vuelvo a esto aunque parezca repetitiva, de bomba circulatoria para la erección del pene y para que yo disfrute mi sexualidad de una manera más consciente. Lo mismo a las mujeres, nosotros sabemos que la musculatura superficial, lo que rodea a los labios de la vulva, todo lo que encontramos acá está esa musculatura que va, cuando estemos en un momento sexual, van a funcionar como bomba circulatoria para que todo el clítoris se vuelva sensible a estimulación, y no solamente por una estimulación directa, sino con una estimulación vaginal, una estimulación anal. Hablamos de lo que era el orgasmo anal, ¿no es cierto? Que en el programa pasado justamente había mandado ese video donde se veía la terminación y la conexión que tenía el cuerpo del periné con los brazos del clítoris. Entonces, cuando hablamos de sexo anal, no es un mito decir que existe un orgasmo por vía anal, pero para todo eso vuelvo a esto, yo tengo que estar conectada con mis músculos superficiales, que son los que van a ser de bomba circulatoria para que toda esta estructura enorme y compleja se llene de sangre y yo me vuelva sensible a cualquier tipo de estimulación. Miles. No, es que te estaba escuchando y pensando en lo que ya escuchamos todo el año pasado. Cuando hablamos de fortalecimiento del suelo pélvico, entonces no estamos hablando de fortalecimiento solamente para los casos de incontinencia, por ejemplo, que fue algo que sí hemos charlado mucho, sino que también para el placer al momento de explorar la sexualidad con uno o con otros, ¿no? Exactamente, y vuelvo a esto, y el tema de hoy era rejuvenecimiento y darle esta vuelta de mirada, ¿no? Porque me pasa, de hecho, este año como que arrancaron varias pacientes con esto de estoy entrando en cierta etapa de mi vida, quiero conectar con mi cuerpo, quiero volver a disfrutar de mi bueno, el primer paso es esto, empezar a validar quiénes son los músculos que capaz en toda mi vida yo no los trabajé, entender, como dice Mile, que no solamente es para cuando se me escapa el pipí o cuando tengo un prolapso o cuando estoy teniendo una fuga de gases o algo, no, es también una función sexual neta. Y me diste un pie fabuloso también porque hablemos del sexo con penetración vaginal, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado esto de que una mujer después de pasar por un embarazo o pasar por un parto, por ejemplo, dice que a la hora de tener relaciones sexuales con penetración vaginal no siente lo mismo. Muchas veces hasta la pareja lo refiere. Ya no siento lo mismo, no siento la misma sensación de apretado o la misma fricción. O la mujer te dice, me cuesta muchísimo alcanzar el orgasmo con penetración vaginal. Y esto también se debe a una debilidad de los músculos. Nosotros pensemos que los músculos del suelo pélvico también rodean al canal vaginal y son los que le dan la tensión para que haya una suficiente fricción a la hora de tener relaciones sexuales y por ende haya una conexión con los bulbos del clítoris. Si estos músculos están muy débiles, es muy probable que ese canal vaginal sea muy laxo y a la hora de tener relaciones sexuales no tenga ningún tipo de fricción con los bulbos y por ende no voy a poder alcanzar el orgasmo. Y de hecho, la persona, sobre todo si hablamos de una persona con pene, no va a sentir una suficiente fricción y por ende el placer sexual también va a disminuir. Tenemos en este momento, ¿tenés planificado algún taller de autoconocimiento consciente, autotoque consciente? Viste justo ahí en la tecla, Mile.
Sí, tenemos ahora para el 13 de marzo, justamente hoy abrimos las inscripciones para taller de autotoque consciente. Como yo siempre digo, hay mucho mito. A mí cuando yo dije que en Corrientes iba a hacer este tipo de talleres me dijeron, ¿qué? ¿Talleres de masturbación estás por hacer? Bueno, los talleres de autotoque consciente no son talleres de masturbación. Sí vemos masturbación, pero no es solamente eso. Vemos autoerotismo, son espacios donde podemos cultivar el amor propio a través del autoconocimiento anatómico, podemos descubrir a través del tantra, a través de respiraciones de activación sexual, inclusive técnicas y movimientos, cómo podemos disfrutar de nuestro cuerpo primero una misma para poder después compartirse con alguien más, ¿no? El que te quiera hacer una consulta, Jessy. Tienen el celular donde pueden pedir una consulta con evaluación, ya sea una disfunción sexual o inclusive una consulta para conectar con el cuerpo, o también disfunciones como incontinencia de orina, prolapso, embarazos, que estoy trabajando muchísimo con embarazadas. Lo pueden hacer al 3794-776420 o tienen el Instagram y el Facebook que es Fisiopelvisnea. Muchísimas gracias por venir. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes.